Buenas tardes, profesor, compañeros. El tema que voy a presentar es acerca de la democracia en México. El proceso democrático en México se da a través de los derechos individuales, políticos y sociales, que estos se plasmaron en las constituciones de 1824, 1857 y 1917, que tuvieron como origen a movimientos insurgentes, guerras civiles y luchas por la soberanía y revoluciones. Sin embargo, en 1810 y 1821 se da el movimiento de independencia, destacando a personajes como José María Morelos y Pavón. Posteriormente, el 22 de octubre de 1814, se promulga la Constitución de Apaxingán, que prohibió la esclavitud y promulga la soberanía popular. De igual manera, la Constitución de 1824 establece una república federal, que determina un sistema de elecciones indirectas, el cual establecía quiénes tenían derecho a votar y quiénes no. Solo tenían derecho a votar aquellos que solamente sabían leer y escribir. Esto era un porcentaje muy pequeño de la población. Entre 1824 y 1867, México sufrió la invasión de Estados Unidos y la mutilación de más de la mitad de su territorio. Al igual, sufrió la Guerra de Reforma, que enfrentó a liberales y conservadores, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. La Constitución de 1857 proclamó a México como una república representativa. En un capítulo de esta, proclama los derechos del hombre. En 1867, después del consumado de Victoria, los liberales sobre los conservadores, se restauró la república y Benito Juárez fue elegido presidente por tercera vez. Pero sin embargo, en una situación tal vez económica y con escasos recursos educativos, impidió que se siguiera llevando a cabo las acciones que se tenían en cuenta. En 1877, Porfirio Díaz llega a la presidencia. Se reeligió en un periodo de 4 años, hasta 1910. Donde desarrollaba un modelo sobre la ideología que tenían los liberales, que esto hace que anule las libertades políticas, ya que los ciudadanos votaban de una manera indirecta. El programa porfirista fue rechazado por demócratas como Francisco I. Madero, quien se postuló como representante nacional, proponiendo la restauración de las libertades civiles y políticas. En 1910, Díaz se levanta en armas y hace que se lleve a cabo una guerra de guerrillas llamada Revolución Mexicana. Y esto hace que Díaz renuncie al poder y Madero alcance la presidencia de la República. Sin embargo, en 1917 se crea la lucha sobre las fracciones revolucionarias, que esto involucra a caudillos, ideólogos y grupos de campesinos y trabajadores, ya que exigían la sustitución de tierras, la supervisión de tierras de raya, el pago de salarios en efectivo, la jornada laboral de 8 horas y el descanso dominical. Sin embargo, estas demandas educativas, laborales y agrarias quedaron plasmadas en la Constitución de 1917 en los artículos 3, 27 y 127, que ésta reconoce las libertades individuales. Entre 1926 y 1929 se originó la Guerra Cristera, donde la Iglesia se vio involucrada. En 1928, Plutarco Elías Calles se unió en diferentes corrientes en el Partido Nacional Revolucionario, PRI, que durante 72 años denominaría la política nacional.
En 1934, Lázaro Cárdenas implementaría el nuevo régimen, donde empleó una nueva reforma agraria, amplió los derechos laborales y expropió la industria petrolera, que fue apoyada por obreros y campesinos. En 1939 se funda el Partido Acción Nacional, PAN, donde ese mismo año denunciaba la incongruencia del régimen y resignaba a competir en condiciones injustas. En 1957, en México, se concede el voto hacia las mujeres. Entre 1940 y 1968, México sufre un periodo de prosperidad económica y estabilidad política. En 1958, el sindicato ferrocarrilero, apoyado por telegrafistas y maestros, se enfrenta hacia el gobierno, exigiendo independencia y mejorías salariales. El 2 de octubre de 1968, un grupo de estudiantes se enfrenta al régimen político. Posteriormente, el 10 de junio de 1971, se originaron diferentes movimientos sociales, así como guerrillas urbanas y rurales, que fueron destruidas por la policía del propio estado. En 1978 se dio un ciclo de reformas políticas, que dio lugar a la fundación del Instituto Federal Electoral, IFE, que culmina en 1996. En este proceso, el Estado, los partidos políticos y los ciudadanos delinearon instituciones y leyes propias de un sistema electoral moderno. En 1988, el PRI gobernaba el 98% de los municipios. En el año 2000, se da la elección del primer presidente de la República, salido de la oposición. El 70% de los mexicanos ya habían sido gobernados por uno o más de los partidos de oposición. En 2006 se celebran las elecciones presidenciales más competitivas en la historia de México, ya que se desencadenaron nuevas reformas electorales. Una de ellas era la prohibición de la propaganda política financiada por particulares, y quedó a mano del IFE la propaganda electrónica. Y es así que durante 200 años los mexicanos hemos venido plasmando un país democrático, republicano e igualitario. Lamentablemente, aún existe una parte de la población mexicana que sufre la violación de sus derechos humanos. Es por ello que día a día se pelea por una mejor democracia en nuestro territorio mexicano. Gracias.